Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Abel Ferreira ha tenido una carrera fulgurante como entrenador. A sus 46 años ya ha conquistado Brasil, lo ha hecho también con el fútbol sudamericano y amenaza con hacer algo tan importante como ganar el Mundial de Clubes ante los gigantes europeos. Primero se cargó al Oporto, hizo lo mismo con el Botafogo y con un estilo que nos recuerda a José Mourinho se ha metido a la afición del Verdao en el corazón. Orden defensivo, sacrificio y minimizar virtudes del rival son tres de las máximas de Ferreira para desarrollar sus proyectos. Él vive de sobrevivir, de que sus equipos sean capaces, en contextos en los que claramente están en inferioridad, de competir, sacar la cabeza del agua y poder nadar hasta la orilla, hasta salvarse y hacerse con la victoria final. Y no le ha ido mal con ese plan de partido, con ese guión. Abel Ferreira ha ganado 2 Copas Libertadores, 2 Brasileiraos, una Copa de Brasil, una Supercopa, 3 Paulistaos y también una Recopa Sudamericana. Para conocer un poquito mejor a Abel Ferreira, porque también vamos a hablar de cada una de las eliminatorias, pero arrancaremos hablando de Abel Ferreira, nos vamos hasta Portugal. Vamos a saludar a Tomás da Cunha. Si tenéis en redes sociales podéis encontrar a Tomás en @TomásRDacuña con NH. Es comentarista en DAZN Portugal, en TSF Radio, y le podéis leer también en Tribuna Expreso. Para nosotros es un placer charlar con Tomás. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, muchas gracias. El placer es mío. Igualmente, gracias por aceptar la invitación. Lo primero de todo, Abel Ferreira, la visión en Portugal del técnico, porque es alguien que ha tenido que salir del país para triunfar de verdad. Él es verdad que arranca en categorías inferiores del Sporting Clube de Portugal, se va al Braga, donde del filial pasa el primer equipo y lo hace realmente bien. Tiene un paso ahí un poco raro por el PAOK, pero ya es en Brasil, en Palmeiras, donde ha empezado a triunfar de verdad. Explicábamos antes su palmarés, Tomás, y no sé si se ve con no sé si algo de envidia desde Portugal, el hecho de que sí, está triunfando, pero para empezar a triunfar como entrenador se ha tenido que ir a Brasil, algo que por otra parte, Tomás, es bastante habitual últimamente con técnicos portugueses triunfando en Brasil. Yo creo que en la mente de Abel está la voluntad de regresar a Portugal para entrenar uno de los grandes clubes. Ya se ha hablado del Benfica, pero de Sporting también en otros momentos. Pero en este momento, Abel Ferreira es un entrenador muy bien pago en Brasil y por lo tanto es complicado también crear un proyecto financieramente y deportivamente que pueda convencerlo a voltar a Portugal. No es un entrenador tan mediático como, por ejemplo, Jorge Jesús, que también ha triunfado en Brasil. Además, es un tema relativamente recurrente en Portugal. La poca valoración, te digo así, de los hechos de Abel Ferreira en Brasil, con Palmeiras. Después, yo diría que Abel es un entrenador de la típica escuela portuguesa. Eso es un entrenador más conservador en sus pensamientos, que valora mucho la organización sin balón, pero con poca creatividad, poca valoración estética, digamos así, de sus fases ofensivas, y eso es un tema que para los más atentos, para los seguidores de Palmeiras, despierta algunas dudas en relación al futuro de Abel, por ejemplo, en Sporting o Benfica. Lo citaba yo en el comentario inicial, ahora lo hablas tú. No hay que engañarse, es un entrenador que si miras, por ejemplo, las finales de la Libertadores, las gana 0-1, 2-1 contra Atlético Mineiro, contra rivales. Puedes pensar que son superiores, que tienen mejores jugadores en ataque, pero él tiene una visión, vamos a decir, muy práctica del fútbol, que le acerca en cierta manera a la manera de aproximarse al fútbol de José Mourinho, y por eso se le ha puesto el apodo de Minimou, Tomás.
Claramente, es un descendente de Mourinho en ese sentido, ganar encima de cualquier otra cosa y la verdad es que le va saliendo bien en Palmeiras, siendo que es un club con una estructura y con una plantilla muy fuerte y eso también le da cierta ventaja en Brasileirão y en Libertadores por veces. Después es muy metódico en los temas de balón parado, por ejemplo, una de las fuerzas de Palmeiras en los últimos años, Mm. pero algo inflexible en ciertas cosas también. Su estructura tiene casi siempre un lateral más bajo y otro más en profundidad, como Piqueres en ese torneo. Alguna dificultad para crear juego por el centro del campo, a pesar de Richard Ríos estar en gran nivel en ese mundial. Por ejemplo, Mauricio, en otros periodos, jugadores más creativos por dentro tienen cierta dificultad de ser protagonistas, excluyendo los lances de balón parado con Rafael Veiga, por ejemplo. Hay otro tema de la libertad individual. Por ejemplo, ahora vemos a Esteban, que claramente es un extremo para jugar a pierna cambiada como extremo izquierdo, y eso condiciona su toma de decisiones. Por lo tanto, yo tengo algunas dudas del patamar de Abel Ferreira caso volviese al fútbol europeo. En Portugal creo que con una plantilla fuerte, Sporting o Benfica, pudiera dar continuidad a sus victorias, pero en términos de modelo de juego, no creo que sea un entrenador de capacidad confirmada para el top en Palmeiras, por las razones que destacamos. Sí, sin duda, es muy competitivo también en esos torneos cortos de eliminatorias, pero para pruebas de regularidad, sus pensamientos más conservadores, por veces poco ambiciosos quizás, le pueden condicionar un poco caso tenga grandes equipos. Muy de acuerdo en que lo que decimos en España, se dice en Sudamérica también, es entrenador copero, de los que le funciona Sí, sí, mejor sí, y especialmente claramente. en eliminatorias. Cuando empiezan las eliminatorias, él está en su salsa, en los partidos en los que hay mucha tensión y especialmente en partidos como el que va a tener que vivir esta semana contra el Chelsea, en los que a priori Tomás, su equipo parte como inferior, como no favorito. El guión del partido contra el Chelsea nos lo podemos imaginar perfectamente, pero no deja de ser también para él una ventana hacia el fútbol europeo, sea para volver al fútbol portugués o cualquier otra situación. Pero de cara a un público más eurocentrista, vamos a decir, que esté más pendiente solo del fútbol europeo, esta ventana de un partido contra el Chelsea ya en una eliminatoria como los cuartos de final de un mundial de clubes, para él mediáticamente va a ser un partido muy importante. Yo le veo un poco de Unai Emery en otros tiempos. Unai ha evolucionado muchísimo su salida de balón desde el Villarreal y ahora también en Aston Villa, pero creo que hay algunos puntos de contacto en su metodología y ciertos aspectos de sus equipos. En relación a ese partido contra el Chelsea, puede ser interesante para Palmeiras aprovechar las características de sus delanteros, jugadores más veloces al espacio, por ejemplo, Vitor Roque, que no ha estado bien hasta ahora, pero es un jugador con esa capacidad. Lástima por Paulinho, que podría eventualmente ser también un triunfo para Abel. Ahora, no hay dudas de que el entrenador portugués va a preparar su equipo para ser sólida defensivamente, no dar muchos espacios al Chelsea, resistir. Creo que es muy el mensaje de Abel Ferreira en este tipo de partidos. Claro que el Chelsea es favorito y lo más normal sería que pueda vencer, pero Palmeiras llegando a cuartos, compitiendo bien con el Chelsea, independientemente del resultado. Creo que la valoración de Abel a nivel global y principalmente en el fútbol europeo va a ser reforzado y eso es importante para el entrenador portugués porque su etapa en Palmeiras ya va bastante larga, no sabemos al cierto cuándo va a salir, pero lo más probable es que ese trabajo no se eternice, que venga a Europa.
Ya para cerrar, en otra de las facetas en las que se asemeja a José Mourinho es en la cuestión del carácter y de la relación con la prensa. Utiliza las ruedas de prensa también, Abel Ferreira, para lanzar mensajes, para lanzar sus mensajes, y no tiene ningún problema en ver a la prensa a veces como el enemigo. Estas eran las palabras de Abel Ferreira el otro día en rueda de prensa defendiendo a Estevão Willian. Sabem qual é a diferença entre o ser humano e um animal? O que é que nos distingue dos outros? São os sentimentos e as emoções. São os sentimentos e as emoções que nos distinguem. É normal. É normal este tipo de jogos estarmos mais nervosos. É normal estarmos ansiosos. É normal. É normal que um moleque que tinha um sonho, que está a vê-lo a realizar-se, é normal. Só que às vezes a verdade a gente não a pode dizer. É verdade. Porque é normal o que ele está a sentir. Ele é tão puro e moleque, porque ele tem 18 anos, e ingênuo, que falou aquilo que sentia, porque é normal o que está a sentir. E uma boa parte de vocês o trucidou. Isto é que vocês fazem aqui aos jogadores. Hay alguna parte que igual para gente que no esté acostumbrada a escuchar portugués le cuesta un poco más, pero viene a decir que la prensa había machacado a Estevão, que tiene tan solo 18 años, y que es normal que se ponga nervioso en situaciones tan importantes como un partido de un mundial de clubes. Tomás, es muy evidente que carácter, por cuestión de falta de carácter, no va a dejar de ser un gran entrenador Abel Ferreira, ¿eh? No, y ahora Estevão va a afrontar su próximo club, el Chelsea, lo que también es interesante. Pero te diría que los portugueses en general, y eso es muy vincado en gran parte de los entrenadores portugueses, les gusta asumir un papel de underdog, nosotros contra los otros. Y creo que esa es una faceta también vincada en Abel, en términos de ruedas de prensa, la forma como se posiciona perante los medios, y creo que ha tenido sus momentos de confrontación mismo, no solo defensa de la plantilla, pero también alguna confrontación con los periodistas, precisamente para también focar las atenciones en sí mismo y por ventura libertar un poco esa carga de los jugadores. Los mind games Sí. fue la expresión usada para una altura de José Mourinho describir esas tácticas de comunicación, y más una vez, no solo en términos de pensamiento de juego, también en comunicación hay muchos puntos de contacto entre Mourinho y Abel Ferreira. Totalmente. Tomás, ha sido un placer charlar contigo en Play Fútbol. Te agradecemos que te hayas pasado por el programa, y te seguimos en redes sociales y pendiente de todo lo que vas publicando en diferentes medios. Un abrazo, Un placer, Tomás, Bruno. y hasta Muchas la gracias. próxima. Gran abrazo. Gran abrazo. Vamos allá, nuevo episodio de Play Fútbol. Vamos a analizar, vamos a hacer la previa de los partidazos que tenemos en los cuartos de final de este Mundial de Clubes, a analizar lo que hemos vivido en los octavos, los nombres propios, y como os avisé, como os dije en el último episodio, en el tramo final, contestando a vuestras preguntas, sobre todo encaradas al mercado de fichajes. Hay preguntas muy interesantes. Saludo, ya lo hice la semana pasada y fue una charla fantástica, a nuestro compañero y amigo Miguel Ruiz. Ya sabéis que es colaborador de la cadena SER en Valladolid, de la revista Panenka también. Ha escrito un librazo en 1974, habla de aquella Holanda, Países Bajos de Johan Cruyff, que era formidable. Le hemos escuchado a veces en Play Fútbol y volvemos a charlar con él en el día de hoy. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno. Encantadísimo, como siempre, de estar por aquí. Vaya octavos de final. Te reconozco, Miguel, que con más sorpresas de las que yo esperaba. Siempre hay alguna cosita, siempre alguno de los grandes lo pasa mal,
pero ese 0-2 de Fluminense contra el Inter, esos 4 goles que le marcó Al Hilal al Manchester City, la gente que decía, no, habrá 8 equipos europeos en los cuartos de final. Pues mira, ya sabemos que un semifinalista al menos, o Al Hilal o Fluminense, no va a ser europeo. Efectivamente, bueno, y además yo creo que es una alegría, ¿no? Dentro de lo que cabe, porque al final un torneo de este tipo creo que tiene que ser un crisol de realidades y si bien es cierto que hay mayoría europea, la sensación es que ha habido muchas más sorpresas, como tú dices, de las esperadas. Es lógico, ¿no?, que haya cosas que nos cambien el paso, pero tantas realmente no era esperado. No sé si tienes claro el equipo que más te ha gustado ahora iremos a cada una de las eliminatorias de cuartos, pero el equipo que más te ha molado en los octavos de final. Yo no tengo demasiado claro cuál, porque por ejemplo el Chelsea en la prórroga contra el Benfica me gustó mucho. Creo que el Madrid a partir del minuto 30 realmente estuvo muy bien. El equipo de Xabi Alonso maniató directamente a la Juventus. El Bayern era de los que tenía el rival más complicado y le arreó 4 goles, le marcó 4 goles al Flamengo. Y lo del PSG, el PSG fue un dominio tan incontestable que es que no me sale meterle como el que más me gustó de los octavos. Pero bueno, hay para elegir, hay equipos que dieron una gran medida en este caso en los octavos, Sí, yo te voy a decir un nombre que probablemente sea un poco inesperado, porque es verdad que estoy bastante de acuerdo con el análisis que haces. Creo que el Real Madrid quizás es el equipo que más ha evolucionado, ha ido de menos a más en este torneo y me ha parecido muy interesante, sobre todo la lectura, ¿no?, que está haciendo Xabi Alonso del equipo y de cómo le está haciendo trabajar, pero yo me voy a quedar con Fluminense. Es verdad que reconocíamos precisamente el otro día, Paquillo, tú y yo, que Inter era superior, que Fluminense se había metido de una manera, no voy a decir inesperada, pero sí que era quizá el menos llamativo de todas las realidades brasileñas, y creo que hizo un partido muy, muy serio y que consiguió anular completamente lo poquito que pudimos ver de un Inter, yo creo que muy por debajo de lo esperado, de lo que tiene que mostrar Cristian Chivu de cara a la próxima temporada. Esa es un poco mi sensación. Fluminense hizo un gran partido a nivel defensivo y sobre todo supo sacar muchísimo rendimiento de lo que tiene a nivel ofensivo. Precisamente por Fluminense vamos a empezar, porque es el primer partido que tenemos en los cuartos de final. Es el Fluminense Al Hilal. He aprovechado que hablabas de Flu para citar al mejor equipo, el que más te ha convencido, el que más te ha molado de los octavos de final. Fluminense Al Hilal, ¿cómo ves? Se va a jugar el viernes 4 a partir de las 9 de la noche. ¿Cómo ves ese partido de los cuartos? Bueno, vamos a ver, porque realmente lo que se junta precisamente son dos realidades de equipos que saben estructurarse muy bien a nivel defensivo y que luego tienen piezas clave para poder atacar. Creo que si se nos ocurre una pieza fundamental de Al Hilal, obviamente nos vamos a Bono, que hizo un partido excelente contra el Manchester City, fue la clave, yo creo, a nivel defensivo. Y lo que tengo claro también es que Fluminense tiene una serie de piezas que no por veteranas dejan de ser importantes, que han funcionado muy bien en este Mundial de Clubes. Lo que sí tengo claro es que vuelve a ser favorito el rival de Fluminense, en este caso Al Hilal. Creo que es un equipo que tiene o que domina muchas más fases del juego. Tengo la sensación de que Al Hilal es un equipo que sabe plantarse bien en campo contrario, que sabe controlar con balón, sabe controlar también sin balón y hace muy bien las transiciones, y eso yo creo que le puede hacer bastante daño a Fluminense. Yo hoy sí quedaría como favorito Al Hilal, sabiendo que Fluminense es un equipo que, como te pille desprevenido, tiene a John Arias, que es un jugador que realmente nos ha encantado a todos. Yo creo que es uno de los que hemos anotado probablemente los favoritos de este Mundial de Clubes, y que yo creo que va a plantear batalla, ¿no? Pero Al Hilal, sin duda, para mí, es favorito en este duelo. Leía en un tuit del compañero, de mi amigo Alex de Llano, formidable, que en uno de los cooling breaks, en la segunda parte, creo que es en la segunda parte, Thiago Silva le dice a Renato Gaucho, al técnico de Fluminense, está haciendo el cooling break, y le dice: creo que es mejor que nos pongamos en 5-4-1. Renato le escucha y accede. A mí me parece, ahora vamos con alguna cosita del Hilal, pero me parece que es un gesto. A ver, tienes que tener el ascendente, la trayectoria
y las narices, por no decir otra cosa, de Thiago Silva para hacer eso. Y habrá gente que lo pueda ver como una imposición, un poco de tiranía por parte de un jugador hacia el entrenador, pero a mí me parece que es una virtud saber escuchar a tus jugadores, y siempre y cuando el futbolista tenga unas nociones y tú confíes en él, a mí me parece que es positivo escuchar a tu jugador y dar ese paso, como hizo Renato en el tramo final del partido contra el Inter. Es verdad que sufrió en ese tramo, que no todo fue perfecto, y hubo un tiro al palo, por ejemplo, de Lautaro, pero en lugar de verlo como una debilidad, me parece justo lo contrario a mí, Miguel. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, Bruno. Y además, yo creo que si tienes la capacidad de tener un jugador como Thiago Silva en tu equipo, este tipo de cosas las tienes que escuchar. Otra cosa es que luego pues decidas en base a lo que tú crees que es mejor para el equipo, ¿no? Y en este sentido creo, y no tengo ninguna duda de que Renato Gaucho, si hubiera creído que no era una buena decisión, no la hubiera tomado. Pero fíjate, a mí me gusta sobre todo el gesto posterior. Thiago Silva hace esa indicación a Renato Gaucho. Renato Gaucho responde con una pregunta que es ¿quién se pone a la izquierda? Y es Lima el que directamente levanta la mano y dice yo me pongo a la izquierda, no me importa. A mí es que me gusta sobre todo por la interacción, ¿no? que existe entre todos, entendiendo un poco el movimiento y entendiendo lo que necesita el equipo en ese momento y la capacidad de sacrificio, ¿no? de Lima en este caso. Sí, tal cual. Sobre Al Hilal, es superadísimo en la primera media hora larga de partido. El inicio de encuentro de Manchester City es muy bueno, yo creo que con balón especialmente, y aparece ahí la figura de Yassine Bonu, de Bono, el portero del Sevilla, 34 años, pero que sigue siendo de los mejores del mundo. Koulibaly hace una defensa del área tremenda, pero es que además lo acaba refrendando con un gol de cabeza en un córner. Rúben Neves, hay como 4 o 5 centros de Rúben Neves, más allá de lo que hace en defensa, en esa posición de central improvisado que tiene que ocupar en el nuevo sistema de Simone Inzaghi. Creo que hay varias cosas de Simone Inzaghi en la pizarra muy interesantes, pero luego hay actuaciones, la de Sergei Milinkovic-Savic, siendo el receptor de todo el juego directo de Al Hilal, recibiendo espaldas a portería, quedándoselas y poniendo de cara a sus compañeros. Hay 3, 4, 5, porque meto los minutos iniciales del segundo tiempo de Malcolm, a un nivel de jugadores titulares en un equipo candidato a la Champions. Miguel, me parece que estuvieron estelares, y que pones a cualquiera de estos en el momento, en el nivel en el que están ahora mismo, a Malcolm, a Koulibaly, a Sergei Milinkovic-Savic, a Rúben Neves y a Bono en un candidato a la Champions, y no es que no chirríen, es que están al nivel de los mejores. Sí, totalmente. Fíjate, me gusta que hables de Koulibaly porque me parece que es un futbolista que pasa muchas veces desapercibido, pero es un jugador que ya conocíamos, ¿no? Y que sabíamos lo capaz que era, incluso lo hemos visto con su selección, uno de los grandes favoritos, ¿no? De poder copar highlights, ¿no? Tanto en defensa como en ataque, como vimos precisamente con Al Hilal, un jugador que domina muy bien por en duelos aéreos en ambas áreas. Me gustó mucho Cano también, que es un futbolista que a mí me tiene atrapado desde hace algún tiempo. Es un jugador que da muchísimo en la base de la jugada y que sobre todo también trabaja mucho ocupando muchas zonas, cubriendo la espalda muchas veces también a Rubén Neves, que a veces es un jugador un poco más libre, ¿no? o que tiende a ocupar posiciones también incluso para buscar ese último pase. Es un jugador, Cano, que aparece muy bien también en segunda línea y sobre todo en esa frontal del área. Y sí, yo creo que Al Hilal tiene una serie de piezas y sobre todo ya ha incorporado una serie de automatismos que si los viéramos en un equipo de la Champions nos sorprenderían muchísimo menos. Y realmente creo que están dando un nivel más que aceptable y sobre todo estamos viendo de alguna manera cerrar el círculo, ¿no? Que quería provocar Arabia Saudí en torno a su fútbol y en torno al liderazgo, ¿no? de uno de sus equipos en este tipo de competiciones. Lo que tengo claro es que este choque contra Fluminense les va a permitir ser de nuevo dominantes con balón, y eso yo creo que es algo que hemos visto probablemente solo contra Pachuca, porque el partido contra el Salzburg creo que dejó algo que desear o no me gustó tanto, pero creo que contra Pachuca sí que lo vimos y lo vamos a volver a ver probablemente contra Fluminense. Por lo tanto, disfrutaremos seguro de Al Hilal. En referencia a lo que decías de Mohamed Cano,
es un futbolista que lo pones a jugar en alguno de los clubes que ha estado practicando juego de posición en los últimos años. No, te lo digo en serio, te podría haber rendido perfectamente. ¿Alguna similitud a nivel físico, además que futbolístico, pero físico, a la hora de meter ese pase con el interior con Ensonsi, con el exjugador del Sevilla? Pero lo has definido perfecto. Es un jugador que te limpia cada jugada, cada balón que pasa por él prácticamente te lo mejora. Tiene un criterio y una calidad tremenda. Luego es verdad que empieza a cumplir años y que el físico, girar, ese tipo de cosas le empiezan a costar, pero bueno, que un jugador que ha dado mucho de sí en el fútbol saudí en los últimos años. Pasamos a la segunda eliminatoria, esta hay que mojarse y va a ser también divertida, la madrugada de viernes a sábado a las 3 de la madrugada. Se enfada Iturralde conmigo, él dice que hay que decir, o nos cuenta que hay que decir, el sábado a las 3 de la madrugada, porque es técnicamente como hay que decirlo, Palmeiras-Chelsea. Partidazo porque el Chelsea creo que va de menos a más en el torneo, que tiene algunas piezas que están funcionando muy bien, muy importante, y empiezo por ahí, me parece fundamental la baja de Moisés Caicedo, porque más allá de su importancia en el juego del Chelsea, es que está siendo, por su temporada, por su ascendente, por todo, de los mejores jugadores del mundo. O sea, me parece que está en un nivel de citarle así. Ha costado un pastón, todo el mundo tenía sobre la lupa que si no es un jugador que vale, que no haga cosas que valen lo que pagó por el Chelsea al Brighton, lo que queráis, pero es que está en un nivel que se come el centro del campo y es una baja que la va a sufrir el Chelsea contra el Palmeiras seguro, Miguel. Sí, muy de acuerdo. Y además Moisés Caicedo está en un nivel espectacular. Está haciendo un torneo, y ya no solo torneo, yo creo que al final Moisés Caicedo lo hemos visto en muchísimas ocasiones siendo un jugador espectacular, pero fíjate que me está sorprendiendo el Chelsea y como que hay un cierto prejuicio, no sé si estás de acuerdo, Bruno, a decir que el Chelsea está haciendo las cosas bien, porque ya como que nos hemos instalado en la sensación de que el Chelsea es un equipo desastroso y que muchas veces pues le suena la flauta porque tiene talento arriba, porque tiene cositas, ¿no? Pero hay como cierto miedo, ¿no? A decir que el Chelsea, oye, me ha gustado el Chelsea. Pues sí. Enzo Maresca de vez en cuando nos da cosas que nos gustan y tenemos que decirlo. Y la realidad es que va a ser difícil, ¿no? El sustituir a Moisés Caicedo. Veremos si tenemos la oportunidad de ver un poquito, ¿no? De Darío Esugo, que es un futbolista que podría entrar ahí. La sensación, sobre todo por los cambios o por cómo está utilizando sus opciones hasta ahora Enzo Maresca, es que va a utilizar otras armas, otros jugadores para esa posición, pero bueno, veremos cómo encara este partido. Para mí es favorito el Chelsea ante Palmeiras. Creo que Palmeiras sobre todo lo que tiene es a Abel Ferreira. Esa es un poco mi sensación. Sí. Creo que es la principal arma de este equipo y sobre todo una idea muy bien trabajada para poder brillar con poquito a nivel ofensivo. Y es que más allá de lo que puede ser, obviamente, nombres como el de Estebao William o como Vitor Roque, si queremos citarlo, para mí, obviamente, uno de los nombres fuertes es Richard Ríos, que creo que está haciendo un torneo excelente, que creo que está dejándonos cosas muy llamativas y que, obviamente, ¿no? Tienen que ser otra vez importantes, ¿no? Dentro de lo que es la estructura defensiva y, sobre todo, ese marco que suele preparar Abel Ferreira para que su equipo sea un bloque muy, muy difícil de penetrar. En cuanto a nombres propios, más allá de lo de Caicedo, vamos a ver si no entra Andrei Santos, centrocampista, que le tengo yo también muchísima fe en el Chelsea. Ha hecho un temporadón en el Estrasburgo. Eso te iba a decir, que el Estrasburgo muy bien. Sí. Porque es un futbolista que te aporta en la base de la jugada, pero si no estoy equivocado, ahora lo consultaré, pero se ha ido a dobles dígitos, no sé si en goles y asistencias, en goles seguro, en asistencias creo que no, que se ha quedado en alguna menos, pero vamos, que ha utilizado su capacidad para llegar, su buen disparo para irse a cifras importantes esta temporada. Y bueno, y cómo está Pedro Neto, el delantero extremo. Yo siempre digo que más allá de tener jugadores de mucha calidad, tienes que tener futbolistas que te busquen, que te vayan al espacio. O sea, tú puedes tener magos, está muy bien tener a Ronaldinho, a Zidane, ese tipo de jugadores te dan la vida, pero hay que compensarlo a veces pues con jugadores seguramente con un poquito menos de talento, de magia, vamos a decirlo así,
pero que no paren de ir al espacio, que molesten a los defensas y que puedan aprovechar la capacidad pasadora del resto. Y en eso Pedro Neto es que desmarcándose, entre los timings que tiene para desmarcarse y la punta de velocidad, es que me parece, sinceramente te lo digo, Miguel, en eso de los mejores del mundo desmarcándose. Se está llevando el liderazgo que esperábamos que se pudiera llevar Cole Palmer, ¿no? O que de alguna manera pues le necesitaba, ¿no? También Enzo Maresca que tuviera Cole Palmer, porque es el que se presupone líder de este equipo. Pero Pedro Neto se está convirtiendo en un jugador fundamental, sobre todo por esos movimientos que tú comentas. Es muy interesante ver cómo lee la jugada y cómo sabe dónde puede llegar un pase que le deje con ventaja, y sobre todo creo que también está siendo muy importante el papel de Liam Delap, precisamente para encontrar esos huecos, para crear o encontrar un poco esa distracción, ¿no? Para que luego sean jugadores de segunda línea los que entren a ser importantes dentro del tejido ofensivo. Y creo que Pedro Neto está interpretando muy, pero que muy bien el juego de este Chelsea para hacerse fuerte y sobre todo conseguir muy buenos números. Hablabas precisamente de los números de otro jugador, de Andrei Santos. Son 11 goles los conseguidos con Estrasburgo la temporada pasada. Es una cosa de locos, creo que son 4 asistencias, si no me equivoco yo, pero es una cosa de locos. También jugadores que obviamente pueden ir entrando, pueden ir demostrando, y quién sabe, ¿no? Si la temporada que viene estos minutos y estos buenos partidos les pueden suponer tener más protagonismo con el Chelsea. Estamos hablando también de un partido en el que el guión yo creo que está muy claro. Palmeiras, el Chelsea siempre intenta ser un equipo dominador, presionar arriba, ese tipo de situaciones dominarlas. Luego si en transición te tiene que hacer daño, lo va a hacer. El otro día Moisés Caicedo con esas recuperaciones y dándola en vertical rápidamente para que se completaran los contraataques fue absolutamente fundamental. Y Palmeiras, lo que decías, a través de esa competitividad que les mete Abel Ferreira, de ese orden defensivo, de esas estructuras pensadas siempre en función del rival para que el equipo rival no vea fácil la manera de llegar a la portería de Beverton. Yo creo que el guión lo tenemos claro. Y citabas a Richard Ríos, hablábamos de él en la introducción del programa. Es un partido bonito para él. Ya sé que con Colombia, con la selección, ha estado en escenarios como mínimo igual de importantes. No en vano ha jugado una final de una Copa América. Hace menos de un año estaba disputando ese partido, que el cartel es superior al que va a tener en cuartos de final contra un Chelsea. Pero bueno, no deja de ser otro tipo de público el que tendrá, y me parece que para él mostrarse a Europa puede ser algo importante. Él está ganando su pasta y no está en Brasil porque nadie se haya fijado en él. Está en Brasil porque se está levantando una pasta importante, pero yo creo que es un futbolista que por capacidad y calidad puede estar perfectamente en el fútbol europeo, vaya. Sí, a mí me parece que es un futbolista que a nivel competitivo podría dar un pasito más, y yo creo que es un jugador que lo está mostrando y que además tiene quizá la edad perfecta, ¿no? Para plantearse una subida de escalón, un intentarlo en otro tejido competitivo. Esa es un poco la sensación que tengo, pero sin duda, ¿no? Yo creo que este es uno de esos partidos que pueden definir precisamente los próximos pasos de Richard Ríos y de alguno más, ¿no? De hecho, ahí vamos a tener un duelo bonito con Estebao William contra el que va a ser su próximo equipo, ¿no? Vamos a ver cómo se gestiona eso y sobre todo cómo vive Palmeiras, ¿no? Un encuentro de estas circunstancias y sobre todo de esta competitividad. Yo creo que Chelsea es equipo favorito, como ya has comentado, y creo que en este sentido Palmeiras va a tener muy difícil que su estructura sea suficiente como para frenar todas las posibilidades que tiene este Chelsea en ataque. Nos vamos a la eliminatoria, no sé si decir estrella, por cartel seguro, te puede molar más otras, pero lo cierto es que el gran público, la mayoría de gente está muy pendiente. Ya el sábado a las 6 de la tarde, lo contaremos en directo en Carrusel Deportivo, con la narración de Lluís Flaqué, ese Paris Saint-Germain-Bayern de Múnich. Partidazo, con un Bayern de no sé si decir de menos a más, pero que está haciendo un buen torneo, como citabais tanto Paquillo como tú la semana pasada. Harry Kane llega en un gran momento. Jugadores como Olise, ha oficializado el Bayern que Musiala va a ser su nuevo 10, que va a llevar el dorsal 10 del Bayern a partir de ahora, contra un PSG que en lo colectivo llega en el mejor momento. Va a ser un auténtico partidazo, y te diría que son dos equipos que, si les puedes hacer daño de alguna manera, es en transición,
y me parece que puede ser una de las claves del partido, porque los dos tienen un ataque posicional muy rico, pero el que sea valiente a la hora de irse al contraataque, aquello con la manta en la cabeza, y se echa la manta en la cabeza y sea valiente en ese tipo de acciones, acumulando mucha gente en transición y demás, se le puede hacer daño al PSG, pero sobre todo te diría al Bayern de Múnich en ese tipo de acciones. Sí. Muy, muy bueno la metáfora de la manta, porque creo que van a estar los dos con la manta en la cabeza, sobre todo porque lo que querrán sobre todo es intentar buscar la espalda del contrario, a su vez, ¿no? Y yo creo que ni Paris Saint-Germain ni Bayern de Múnich me atrevería a decir quién va a ser el que va a estar un poco de dominado y de dominador, porque realmente creo que son dos equipos que quieren el balón, que disfrutan con balón y que tienen esa capacidad para disputárselo, porque además ese choque en medio campo creo que puede ser muy interesante. Creo que ahora mismo la batalla la gana el Paris Saint-Germain con balón, pero creo que en transición la cosa cambia y es donde nos podemos llevar más sorpresas. Creo que es el duelo más interesante desde lo táctico, sobre todo por ver cómo encaran Kompany y Luis Enrique las opciones que le va a dejar el rival. Y ahí es donde nos vamos a encontrar precisamente por lo que generalmente decantan los partidos, que nos podemos entretener tú y yo, Bruno, en hacer las disposiciones que queramos con una pizarra táctica, pero que si luego estos bestias, cualquiera de los que están destacando, ¿no? En este caso, por parte del Paris Saint-Germain, hay jugadores que están siendo absolutamente increíbles, que están haciendo un gran torneo, como puede ser Kvaratskhelia, como puede ser Vitinha, como puede ser Joao Neves, como puede ser el propio Desiré Doué, que no está siendo tan impresionante como lo hemos visto a final de temporada, pero que son jugadores que te pueden definir un partido. Y del lado del Bayern de Múnich, ¿qué te voy a decir? En el ranking ahora mismo de goleadores dentro del Mundial de Clubes, es verdad que está liderando Di María con 4 goles, pero en el siguiente escalón hay 3 jugadores del Bayern de Múnich. Por lo tanto, entre los 3 llevan 9. Es verdad que le metieron 10 goles al Oakland y eso hace mucho, pero Harry Kane, Michael Olise y Jamal Musiala están con 3 goles en ese segundo escalón de goleadores. Por lo tanto, tiene mucha, pero que mucha pólvora también el Bayern de Múnich para intentar hacer daño al espacio y, como tú dices, ¿no? Buscando la espalda el uno al otro, yo creo que puede ser un partido muy entretenido. Se infravalora a veces a Joao Neves. Estamos hablando de futbolista que lidera rankings de recuperaciones de balón, de tackles, de presiones también en la Champions League, no en cualquier competición, en la Champions League. Yo creo que es un centrocampista completísimo y que es esa pieza no tan visible, voy a decir el Gavi de Luis Enrique en el PSG, vamos a decirlo así, el Gavi en su mejor momento. Ahora mismo Joao Neves evidentemente por momento de forma está en un punto muy muy superior al del jugador del Barcelona. Yendo también a algún otro nombre propio, citabas a Kvaratskhelia. Kvaratskhelia está finísimo en el regate, es que no para de producir peligro, pero hacía la reflexión otro día que para todo lo que hace, Miguel, me parece que justo en el momento de definir, no te voy a decir que se le bajan las persianas, pero que genera mucho más peligro de lo que sus cifras revelan. No sé si me lo compras. Sí, te lo compro perfectamente. Y fíjate, según lo estabas diciendo, me estaba viniendo a la cabeza otro jugador que es Nico Williams, que muchas veces hace mucho más de lo que termina siendo efectivo, ¿no? Llevándolo precisamente a una realidad que muchos de nuestros oyentes a lo mejor comprenden mejor por haber seguido la liga continuamente. Kvaratskhelia está un poco en ese punto. Es un jugador que produce muchísimo, pero que luego no termina de resolverse. Y él mismo tiene que mejorar sus números, sobre todo en cuanto a finalización. Es un jugador que siempre ha destacado mucho más por lo previo al gol que por el propio gol, pero creo que mejoraría muchísimo sus prestaciones y sobre todo su capacidad para ser un resolutor, ¿no? Un futbolista que pudiera darle mucho más al Paris Saint-Germain, aunque creo que Luis Enrique será muy capaz de ver todo lo que le aporta, claro, y sobre todo todo lo que construye, ¿no? Y las estadísticas muchas veces nos hacen infravalorar jugadores. Es el caso, por ejemplo, de Joao Neves, que probablemente no tenga las mejores cifras a nivel goleador o asistidor, pero sí que estamos hablando de un futbolista que da mucho más, ¿no? de lo que se puede ver a simple vista o si vemos highlights. Creo que en un partido completo y sobre todo en directo a este tipo de jugadores se los valora mucho más. Mira, es justo lo que te iba a decir. Tuve la suerte de ver en directo a Kvaratskhelia. Bueno, tuve la suerte de ver la final de la Champions en el Allianz. Sí.
y es el jugador que más me impresionó de todos. O sea, y mira que en la final hizo un gran partido, obviamente, pero otros nombres se llevaron mucho más el foco, gente como decir Edue y compañía, pero yendo 3-0 o algo así, o 4-0 en el marcador, unos retornos, una capacidad para ya no solo presionar tras pérdida, de correr hacia atrás 20-30 metros seguidos para acabar recuperando un balón en campo propio, que dices, pero ¿de dónde ha salido este hombre? O sea, ¿qué tipo de pulmones tiene esta gente? Se habla poco de la evolución física que ha pegado Khvicha Kvaratskhelia, porque me da la sensación que sí que ha crecido bastante a nivel muscular para poder hacer ese tipo de ida y vuelta de las que tú hablas. Y creo que está siendo pero que muy importante, y eso obviamente a un entrenador como Luis Enrique le gusta. Le gusta que jugadores de ataque y que sean tan definitivos en ataque se impliquen tantísimo también para hacer coberturas y para ayudar a sus compañeros. Le da la vida, eso es evidente. Vamos a cerrar con el Real Madrid-Borussia Dortmund, también el sábado, en este caso a las 10 de la noche, en directo en Carrusel Deportivo. Contaremos lo que pase entre los de Xabi Alonso y los de Niko Kovac. Conocen perfectamente los entrenadores, han enfrentado en muchas ocasiones en los últimos tiempos, y empezando por el Dortmund, por el rival del Real Madrid, me gusta mucho y por características creo que puede casar bastante, y dominaron absolutamente a Rayados, especialmente en la primera parte, esa dupla Adeyemi-Guirassy, porque es lo típico de esa delantera de toda la vida, de un jugador alto, fuerte, un 9 básicamente de área, como es Guirassy, que además hace muchas otras cosas, y un jugador rápido que puede ir al espacio, que es también habilidoso para irse en el 1 contra 1. Creo que se complementan muy bien, que se entienden, y es una pareja temible para el Madrid, la formada por Guirassy y Adeyemi. Sí, el Milan Baros Kohler de esa República Checa, sí. el Munitis del Racing. Owen Heskey también, Munitis Zigic, tal cual. Sí. Yo creo que al final nos podríamos encontrar muchísimas parejas de este tipo, ¿no? Jugadores que son más referenciales, con jugadores mucho más móviles, que interpretan muy bien los movimientos del otro, que se complementan muy bien, que uno le hace la pantalla al otro. Al final, el crear oportunidades entre estos dos bichos pues es mucho más sencillo cuando se entienden y cuando tienen esa relación y esos automatismos dentro del campo, y lo estamos viendo en este Borussia Dortmund de Kovac. La mala suerte es que no vamos a ver el completar ese triángulo, porque me ha gustado mucho lo que he visto de Joe Bellingham con el Borussia Dortmund. Si no me equivoco, está sancionado para jugar contra el Real Madrid. No sé si es exactamente así, pero me ha parecido verlo. Y la sensación que tengo también con este Borussia Dortmund está creciendo también bastante a través de su banda. Me gusta mucho este lateral izquierdo procedente del Nordsjælland, Svensson. Creo que es un jugador que protege muy bien ese perfil izquierdo, sobre todo sabiendo que Adeyemi suele aparecer por ahí, se mete mucho más por dentro. Svensson da esa cobertura y sobre todo doblarle para darle opciones también, no solo al centro a Guirassy, sino también el poder cubrir mucho más espacio o incluso reaccionar ante esa posible pérdida, y eso a mí me parece que es una labor constructiva que tiene mérito, ¿no? Dentro de este Borussia Dortmund, que sabemos que necesita hacer todavía algún cambio más, que no hemos terminado de ver en estos últimos tiempos un Borussia Dortmund del todo competitivo, que cerrara bien sus plantillas para hacer una temporada coherente y que respondiera a las aspiraciones, pero creo que está en el buen camino, y que de hecho a nivel de juego creo que este Borussia Dortmund ha dejado cosas positivas. Ya luego pues tendríamos que hablar con su afición para ver si es exactamente lo que esperan, pero tengo claro, ¿no?, que este Borussia Dortmund es un equipo muy interesante de ver. Es así lo que decías. Joe, por una tarjeta en una entrada sobre Teosa, vio la tarjeta esta pasada madrugada, en el partido contra Rayados, y no va a jugar, no va a haber reencuentro en los terrenos de juego ese Joe contra Jude. Seguramente lo veremos en los próximos años. Lo veremos, seguro. Que la gente tenga paciencia, porque con esto de la fase Liga de la Champions y demás, entre eso y posibles duelos en eliminatorias, lo vamos a ver casi Tiene seguro. Cierto magnetismo el Real Madrid con el Borussia Dortmund. Tal cual. Por cierto, que son reedición de dos de las finales que hemos visto en los últimos 5 años, con ese Paris Saint-Germain-Bayern de Múnich y con el Real Madrid-Borussia Dortmund, que lo vimos hace un par de años, dos finales recientes de la Champions en los cuartos de final del Mundial de Clubes. Yendo al Real Madrid,
Ahora vamos a Xabi Alonso, pero hay que empezar por Gonzalo García. Increíble lo de este jugador. Los que le habíamos visto tanto en categorías inferiores del Madrid como de la selección española, confiábamos en él, porque es un delantero que en las últimas horas se le está vinculando mucho a Joselu porque ha marcado de cabeza y lo fácil es decir, no, el rematador, delantero de área, que es verdad que eso lo tiene, que como rematador puro de área de los delanteros que tiene el Madrid seguramente es el mejor. A mí en eso me parece superior a Endrick, superior a Mbappé, superior a Vinicius. En ese primer toque dentro del área para enchufarla me parece el mejor que tiene el Madrid, pero es que además Miguel es un jugador que entiende el juego, que lo pones a jugar en la izquierda, en la derecha, en la media punta o de segundo delantero y te va a funcionar porque entiende lo que hay que hacer en el fútbol, vaya. Sí, yo lo primero en lo que me fijaría como scout precisamente de Gonzalo García, fíjate, los partidos que yo le he visto con el Castilla, sobre todo lo he visto en banda. Y es algo que a mí me gusta, ¿no? Sobre todo que tenga esa versatilidad en ataque y que se acostumbre bien a esos roles. Eso le hace entender el juego de una manera completamente distinta que si eres un delantero referencial que no ha salido de esa posición. Eso para empezar. Luego, me gusta que hables del remate porque estoy de acuerdo en que es el mejor del Real Madrid, pero lo hace por posicionamiento y no por superioridad física, lo cual me parece que es mucho más interesante. Es un jugador que se posiciona muy bien, que lee muy bien los espacios para intentar ser diferencial en ese tipo de jugadas. Es un futbolista que lee muy bien la jugada para entender dónde va a ir el balón, dónde puede ser importante contactar o impactar con el balón. Es un futbolista de 1,80 m y poco, lo cual esa virtud es súper importante para ese primer toque de cara a finalizar. Y lo que le estoy viendo además es que se mezcla perfectamente tanto de cara a portería como de espaldas a portería para sumar a nivel ofensivo al Real Madrid. Y eso yo creo que a Xabi Alonso le tiene que estar entrando por los ojos de una cosa mala. Arda Güler como cerebro creador del equipo. Es verdad que a ver, todo tiene contraindicaciones y es un futbolista que yo apartarle de la zona de tres cuartos, no voy a decir que me parece un sacrilegio, pero es que es un jugador que tiene mucho gol, Miguel. Tiene un disparo con la zurda tremendo. Es un jugador que gira rápido y que en esa zona de tres cuartos yo creo que podría ser un crack mundial y me cuesta todavía verle en duelos defensivos y demás. Pero te reconozco que me la tengo que comer en el sentido de que le da una claridad al juego, tiene el mapa del partido en la cabeza y le estamos viendo ser el organizador del Real Madrid, yo te reconozco, Miguel, a un nivel superior al que yo me podía imaginar. Sí, mira, lo de tener un canal de YouTube es lo malo, ¿no? Que puede venir gente todavía a insultarte por lo que te equivocaste hace muy poquito, ¿no? Yo hace un par de meses yo hablaba precisamente de que no veía a Arda Güler en una posición de interior o de constructor, principalmente por eso, ¿no? Yo creo que es un jugador que tiene que estar en contacto con la frontal, sobre todo es un jugador que entre líneas te puede sumar mucho, que ese pase en diagonal es de muchísimo valor, pero mirando a portería también es un futbolista que te da muchas cosas. Yo creo que hasta Xabi Alonso estaría de acuerdo con nosotros, Bruno, pero ahora mismo lo está sacrificando para intentar acostumbrarle a un rol que luego le va a permitir un poquito más de libertad, de acercarse al área con más asiduidad, pero ahora mismo si tiene que elegir a un jugador que tenga que estar más cerca de la frontal o menos, obviamente se está decantando por Jude Bellingham, le está dando más libertad para estar en esa zona de la frontal y a Arda Güler le está intentando acostumbrar, ¿no? a esa base de la jugada en la que tenga que tejer un poquito más con Valverde, con Tchouaméni y que sea el que inicie, ¿no? O el que busque generalmente un pase largo o una búsqueda de ritmo de juego que yo creo que hace unos meses pues era imposible de imaginar de manera tan clara como la que estamos viendo ahora y que le está resolviendo muchísimo a Xabi Alonso en esa parcela del mediocampo. No tenía un ritmista, no tenía un organizador, hoy por hoy creo que tampoco lo tiene, pero sí que lo está haciendo muy bien Arda Güler para poder cumplir con esa función, sumado obviamente a todo lo que se está creando alrededor, que me parece que es muy interesante. Y hay otra cosa también interesante y es que el Madrid empieza sufriendo en el partido contra la Juventus, juego directo hacia Kolo Muani, que ganaba todos los duelos a los centrales del Madrid, de espaldas a portería las ganaba y ponía de cara permanentemente a Yildiz, que hizo un partidazo. Si quieres ahora comentamos también el Mundial de Clubes que ha hecho Yildiz, que se pilló un rebote importante cuando le cambió Tudor ayer y creo que comparte de razón. Pero bueno, esa es otra historia, luego lo hablaremos. Pero cada vez que hay una pausa de hidratación, Xabi Alonso retoca cosas
y el equipo mejora. Pausas de hidratación, descansos, están sirviendo para que veamos la mano que tiene Xabi Alonso para la dirección de campo, para desde el partido ya iniciado, el partido ya en juego, cambiar las piezas, cambiar las cosas, que es algo a lo que se va a tener que acostumbrar bastante la afición del Real Madrid. Por más que salga con 3 centrales, las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Y creo que generalmente para bien, que es un técnico que lo que toca durante los partidos, a nivel de cambios, a nivel de cambio de sistema y de estructura, le funciona. Sí. A mí personalmente me parece, bueno, para los que estamos enfermos del fútbol y nos gusta ver este tipo de cosas, estamos muy contentos. No sé si a Xabi Alonso le gustará mucho que se meta una cámara por ahí, pero a mí me entusiasma y sobre todo ver luego cómo va generando, ¿no?, cambios. Adelantar a Tchouaméni fue uno de los grandes movimientos tácticos que hemos visto probablemente en octavos de final. Hemos hablado de alguno ya, pero creo que esa capacidad, ¿no?, de Xabi Alonso de leer que necesitaban un jugador más en ese equilibrio del medio campo y sobre todo para soltar un poquito más a Arda Güler, que precisamente es la figura que lo ordenó todo después con balón, me parece sublime, ¿no? Yo creo que la lectura del juego que está demostrando Xabi Alonso es precisamente el punto que necesitaba el Real Madrid a nivel de intervencionismo en su juego y en su plantilla para sacar lo mejor de algunos de estos jugadores. Yo creo que vamos a ver un Vinicius muy diferente, un Tchouaméni muy diferente, vamos a verle con otros ojos porque hay mucha crítica. El año pasado hubo mucha crítica con Tchouaméni, yo creo que infundada, y realmente yo creo que vamos a ver a muchos de estos jugadores con otra cara, con otros ojos y seguramente vayamos a ver un Real Madrid muy diferente a lo que se había construido. Y eso obviamente no habla mal de Ancelotti, sino que creo que lo que hace es potenciar la figura de Xabi Alonso. Totalmente. Vamos a ver qué es lo que ocurre. El Madrid favorito para pasar a las semifinales y a partir de ahí ya veríamos qué es lo que ocurre. Vamos a vivir unos cuartos de final apasionantes en este Mundial de Clubes. Ya anunciamos que íbamos a tener tiempo también para las preguntas de los oyentes muy centradas en el mercato y nada, lo vamos a hablar todo con Miguel Ruiz. Nos preguntaba Chaparret por el retiro de Charly Musonda. A los 28 años se retira Musonda. Leí la noticia, Miguel. Es un futbolista que nos había encantado en etapa juvenil con el Chelsea. Recuerdo, no sé si era ya Youth League o todavía se llamaba Next Gen, aquella competición, pero la jugó a un nivel tremendo, ahora lo comprobaré. Futbolista que se fue apagando poco a poco y se ha acabado retirando. Sí, es una pena, ¿no? Porque al final habla mucho de lo que somos nosotros como aficionados al fútbol, habla de nuestro viaje también, no solo del suyo. Él tiene esos 28 años que le han hecho retirarse, ha estado muy castigado por las lesiones, muy castigado por las lesiones, un jugador muy endeble físicamente, 1,73 m creo que tenía, por lo que he consultado antes. Bueno, es un futbolista que llegó a jugar con la Sub-21 de Bélgica, un futbolista que pintaba muy bien en esa cantera del Chelsea, como tú decías, y es una pena, ¿no?, que con 28 años haya tenido que retirarse. Estaba en la anortosis en Chipre. Sí. Es verdad que ya se había alejado mucho del tejido competitivo que parecía que podía estar preparado para él. Creo que su último last dance o su mejor viaje fue precisamente en el Levante, lo cual ya dice mucho de ese bajón competitivo. Y bueno, un jugador que se ha quedado por el camino, que no consiguió completar más de 20 partidos en una sola campaña. He estado viendo un poquito de estadísticas y me ha parecido muy, muy llamativo y hombre, una pena, ¿no? Una pena. Totalmente. No lo he dicho antes, podéis dejar las preguntas en @playfutbol, en lo que era Twitter, que ahora hay que decir X, la red social X, y también en los comentarios de iVoox. Ismael Muñoz dice: hola chicos, ¿cómo veis el verano de la Real Sociedad? Salvo algún leve rumor, no se habla nada de nada. ¿No creéis que hay demasiado silencio ya desde hace mucho tiempo con un club tan importante? ¿Creéis que serán capaces de retener a Take, Sučić o Zubi y además traer a gente importante? Me gustaría ver a los Churiurdin compitiendo por más. ¿Qué opináis? Un saludo, cracks. Pues yo creo que Zubimendi se va seguro. O sea, ahí podemos darlo por hecho, que se va, yo creo que además al Arsenal. Del resto no espero salidas demasiado importantes. Se está hablando de Igor Julio, del central zurdo del Brighton, que es un jugador que le puede dar buena salida. Yo lo primero que me sale a decir, Miguel, no sé cómo lo ves tú, es que
hay que confiar en Zubieta, que Zubieta le ha respondido siempre a la Real Sociedad, y que por ejemplo ante la salida de Zubimendi, gente como Beñat Turrientes, Urco, que ha jugado a muy buen nivel también en el Español, yo creo que hay razones para ser optimista simplemente con Zubieta y luego con el cambio en la dirección deportiva. Se ha ido Roberto Olave, entra Eric Bretos. Me parece que los cimientos están bien sustentados y creo que va a hacer un buen trabajo seguro en la Real, que evidentemente lo normal es que ahora lo que tenga que hacer es mantenerse, que ha perdido gente muy importante, Miquel Merino, Zubimendi en los últimos años y no eso no sale gratis, Miguel, obviamente. Sí, para empezar estoy de acuerdo con lo de Zubi, y yo creo que están como locos por juntar en el Arsenal a Zubi, Rice y Odegaard, incluso con Merino, ¿no? Que ya es un viejo conocido de Zubi. Pero con respecto a la Real Sociedad, fíjate, yo tengo la sensación de que el salto de nivel se tiene que dar ya. No me ha terminado de convencer el movimiento que ha habido en el banquillo, pero si tenemos que confiar en algo es precisamente en Zubieta, ¿no? En la calidad que está saliendo. Ya no solo con lo que está saliendo en el Sanse, que recordemos que además ha subido a segunda división, lo cual creo que va a ser un salto competitivo grande. Ya hay jugadores que habían destacado precisamente en la Real Sociedad B, hay jugadores que ya habían tenido incluso oportunidad con el primer equipo, como Pablo Marín, que a mí es un jugador que me ha gustado bastante lo que le he visto en primera, y jugadores como John Gorrocha, que estaba cedido en el Mirandés, que ha hecho una grandísima temporada, para mí uno de los mejores jugadores de segunda, y que pueden contar con ellos, ¿no? Yo creo que en cuanto a perfiles, la Real Sociedad tiene que mirar mucho más dentro de lo que hay en el mercado, pero veremos, ¿no? cómo está el mercado. Es verdad que está sonando poquitas cosas, pero no siempre eso es una mala señal. Generalmente, y además nos hemos acostumbrado a que la Real Sociedad haga buenos movimientos incluso cuando no hace mucha publicidad de ellos. Tal cual. Daniel Puebla nos pregunta: buenas, ¿qué te parecería sus fichajes para el Atlético del Cholo? Jair, Arnau Martínez, Andrea Cambiaso, Richard Ríos y Alex Baena. No estaría mal, si se acabara firmando eso el Atlético, no estaría mal. Parece que están ya hechos algunos fichajes, el de Ruggeri, el de Cardoso y el de Alex Baena, los tiene cerrados el Atlético de Madrid, que no me parecen malos fichajes. Los que apunta Daniel no están mal, gente como Jair, que parece que se va al Forest, Arnau Martínez, que parece un pelín estancado. Yo creo que la última temporada ha sido mejor para Arnau y creo que hay un punto de posibilidad de que retorne ese lateral potencialmente top que fue Arnau en segunda división en su momento, también cuando el Girona consiguió el ascenso. Andrea Cambiaso me parece buenísimo, y Richard Ríos ya he dicho que me cuadra absolutamente con el Atlético del Cholo. A mí personalmente Arnau Martínez me parece que le está pidiendo un salto su carrera ya. O sea, creo que tiene que demostrar si puede más, con un nivel competitivo mayor. Son 22 años los que tiene, que nos puede parecer que ya va entrando en otros años, pero no, sigue siendo muy joven, y creo que encaja bastante en el perfil de carrilero que puede querer el Cholo, ¿no? O que puede encajar dentro del Atlético de Madrid. Veremos, ¿no? Si es uno de los que pueden estar ahí en la quiniela. Los que me parecen muy difíciles es precisamente Richard Ríos, después del fichaje de Cardoso, que parece estar hecho, y el de Andrea Cambiaso, que a mí me parece que es un jugador que va a ser fundamental para la Juventus. Es verdad que como encaje, pues me gustan mucho, pero es que me gustan para casi cualquier equipo. Es verdad que son futbolistas que yo creo que tienen margen de crecimiento, tanto Cambiaso como Richard Ríos tienen 25 años, son jugadores que pueden dar todavía mucho a nivel de capacidad, y bueno, ¿qué te voy a decir de Alex Baena? Que hemos hablado mucho de él. Del que menos puedo decir es de Jair, que es un futbolista de Botafogo, 20 años. Si al final termina en el Forest lo voy a ver muchísimo más, obviamente, pero bueno, yo creo que si el objetivo ahora mismo del Atlético de Madrid es el Cuti Romero, sería para fichar un central, yo creo que de complemento, que no terminaría siendo tan relevante o tan importante. Totalmente, el Cuti Romero, vamos, es que es referencia absoluta y dueño del área cuando le toca defenderla. Me parece que es... Y encaja bien con el Cholo, ¿eh? Bueno, encaja bastante bien. Perfecto, vamos, es el Ayala de Héctor Cooper sería, O sea, tremendo, Tal cual. Futbolista de un nivel increíble defendiendo, cuando le toca hacer eso, el arte de defender. Jair Cuña, yo lo que le he visto me ha encantado, me parece un jugador
que domina el área, 1,98 m, buena salida dentro de lo que cabe de balón. Lo que le he visto en Botafogo me ha encantado directamente. Y nos dejaban también una pregunta en iVoox, la he apuntado, pero no he apuntado quién la hizo, luego lo intento confirmar. Dice, es sobre el Milan, dice Ricci, Yashari y Modric. Si se confirman los tres, pinta buen arranque de mercado de Iglitare con el Milan. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo no sé qué te parece, pero en una zona del campo en la que ya no era demasiado top el Milan, en la que se le va el mejor que es Reinders, si firman a estos tres, Ricci más como ese pivote, ese jugador que esté en la base, Yashari lo puede hacer también, lo de estar en la base, pero acompañando más y soltándose un poquito más y metiendo últimos pases, y Modric para darle esa veteranía, esa experiencia. Me parece que todavía está para un last dance jugando en competición europea. Sinceramente, en el centro del campo no me podía haber imaginado hace 3 semanas un mercado mejor para el Milan, Miguel. Completamente de acuerdo. Ahora te cuento un poco porque no me resisto a hablar de Iglitare, el director deportivo ahora del Milan, 51 años. Un tipo que brilló con el Partizan, con el Lazio, con el Brescia, con el Kaiserslautern, muchísimo pasado en Alemania. Bueno, nuevo director deportivo del Milan y que va precisamente a por una zona de medio campo que, como tú bien dices, yo creo que le puede hacer de nuevo dominante al Milan, sobre todo para mirar incluso al futuro. Puede parecer esto un poco extraño teniendo en cuenta que van a fichar a Luka Modric con 39 palos, pero es todo lo contrario. Yo creo que sumar experiencia, peso y calidad a esa zona creativa le va a dar mucho al Milan, le va a dar muchísimo, y para mí es un fichaje, un movimiento muy inteligente del equipo de Allegri, sobre todo porque es una oportunidad de mercado. Modric se ha visto que tiene capacidad como para dar cositas en momentos puntuales y sobre todo en un contexto como el del Milan puede ser muy necesario, pero bueno, con Samuel Ricci me descubro, 23 años, un jugador que lo ha hecho muy bien con el Torino, que es un mediocentro, como tú bien dices, de base interesantísimo, pero si tengo que... Yo me subo a donde quieras y me pongo a gritar por Ardon Yashari, que es un futbolista, del que estoy enamorado, Bruno. Sí, sí. ¿Qué quieres que te diga? 22 años, un jugador suizo con raíces macedonias o normacedonias, para no faltar a la realidad. Y bueno, un perfil para mí muy interesante, sobre todo para suplir a Reinders, que sé que esto puede sonar muy fuerte, pero sí que está un poco en ese perfil de mediocentro con vuelo y que puede tener muchísimo peso, ¿no? en ese juego creativo, en esa zona en la que tiene que ayudar tanto atrás como adelante. Es un jugador muy creativo, un jugador muy de línea de pase larga. Me gusta mucho Ardon Yashari y tengo muchas ganas de poder verle más de 9-10 partidos, que creo que es lo que le he visto esta pasada campaña. Pues sí, vamos a estar muy pendientes de Ardon Yashari, está enamorado de él y no me extraña el gran Axel Torres también, ¿eh? O sea que sí. Bueno, mira, pues... sí, tiene buenos padrinos, Sí. Miguel, como siempre, muchas gracias, nos lo hemos pasado genial charlando de fútbol contigo. Espero volver a hacerlo antes de que acabe el Mundial de Clubes o justo cuando acabe. Gracias otra vez, un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte, Bruno. Nosotros nos vamos más Play Fútbol en la previa de las semifinales. Analizaremos lo que ha pasado en los cuartos y haremos un poquito de previa también de los 2 choques que tendremos en las semis del torneo. Hasta entonces, sed felices, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.